En los últimos años, el término protocolo ha ganado una presencia creciente en los medios de comunicación, en el debate público y en general en la conversación social. Aparece cuando se cubren ceremonias oficiales, visitas institucionales, actos universitarios, recepciones diplomáticas o incluso situaciones de crisis. Pero, al mismo tiempo, el protocolo también ha ido consolidando su lugar en el ámbito universitario. Hoy no hablamos de un saber exclusivamente práctico o marginal, sino de un campo que se ha consolidado a través de estudios de grado, máster y formación permanente, pero también a través de la investigación y que reclama un espacio propio dentro de la producción y la transferencia del conocimiento. Sin embargo, esa mayor visibilidad mediática y esa mayor presencia académica no han venido acompañadas de una comprensión pública equivalente. Muy al contrario. Cuanto más se habla de protocolo, más se detectan confusiones sobre su significado, sus fundamentos y su función real. Es precisamente en esa paradoja donde se sitúa el origen del proyecto protocolear. La presencia del protocolo en la universidad desde hace años ya no es algo de carácter práctico y complementario, sino que se ha ido consolidando tanto en formación oficial como de títulos propios y privados, con el desarrollo de grados y máster oficiales, toda una batería de títulos propios y de formación permanente en diversas universidades y, por supuesto, y de forma indisociable, en la universidad, en la investigación. La razón por la que esta experiencia resulta pertinente en un congreso como este es que conecta tres dimensiones que hoy son indisociables en la universidad: docencia, investigación y transferencia del conocimiento y divulgación. La legislación universitaria vigente sitúa la transferencia del conocimiento al mismo nivel que la docencia y la investigación, y atribuye a la universidad no solo la generación de conocimiento, sino también su difusión, su intercambio y su capacidad para producir innovación social, cultural e institucional. Además, la normativa sobre enseñanzas universitarias reconoce de forma expresa la innovación docente y la formación a lo largo de la vida, es decir, la necesidad de crear metodologías, formatos y estructuras que permitan actualizar saberes y ampliar el acceso al conocimiento más allá de los modelos tradicionales. A ello se suma la ley de la ciencia, que entiende la cultura científica como una tarea pública y establece que debe promoverse a través de la educación, la formación y la divulgación. Desde esta perspectiva, divulgar no significa simplificar de manera banal, sino traducir, contextualizar y hacer socialmente significativo el conocimiento experto. En otras palabras, la universidad no solo debe producir saber, debe también hacerlo inteligible para públicos distintos y ponerlo en circulación en formatos adecuados. La investigación reciente apoya claramente esta idea. Distintos trabajos insisten en que la divulgación científica y la transferencia son pilares esenciales de la educación universitaria, porque acercan la ciencia al público general y favorecen la aplicación social del conocimiento. Del mismo modo, la literatura sobre innovación docente en educación superior señala que el uso del podcast puede fomentar el aprendizaje autónomo, la escucha activa, la comprensión de contenidos y la recontextualización de saberes especializados en formatos más accesibles. A eso se añade una cuestión importante para este caso. Varios estudios muestran que el podcast no solo sirve para enseñar dentro del aula, sino también para comunicar resultados de investigación, artículos, tesis o ponencias a audiencias no especializadas. Por tanto, el formato no es accidental, es coherente con una necesidad formativa y comunicativa actual. Este punto es especialmente importante porque uno de los problemas del discurso social sobre el protocolo es que tiende a reducirlo a modales, etiqueta o simple ordenación ceremonial. Sin embargo, desde una perspectiva académica, el protocolo constituye un ámbito de conocimiento claramente multidisciplinar. La propia documentación universitaria de posgrado lo ha definido como una disciplina transversal al derecho, la historia, la comunicación y las relaciones públicas,
Y la investigación ha ampliado todavía más ese mapa, subrayando sus relaciones con la sociología, la diplomacia o la antropología. Esto significa que el protocolo no puede explicarse de manera suficiente desde una sola disciplina, porque en él concurren normas jurídicas, tradiciones históricas, sistemas simbólicos, estrategias de comunicación institucional, relaciones de poder, representaciones públicas del Estado y procesos de construcción de imagen. Esa complejidad explica dos cosas: por qué el protocolo merece un tratamiento académico serio y por qué, al mismo tiempo, resulta difícil de comprender para el público general si no existe un trabajo específico de mediación y transferencia. En este contexto surge Protocolear, un proyecto financiado a través de las convocatorias de ayudas para actividades de divulgación científica y ciencia ciudadana de la UNED de los años 2024 y 2025. Desde su inicio, el proyecto se define como un podcast orientado a explorar el universo del protocolo y la organización de eventos institucionales, combinando ideas claras, debates sobre temas actuales, análisis de eventos y charlas con expertos. Esa definición es importante porque muestra que el planteamiento del proyecto no fue únicamente divulgativo en sentido genérico, sino específicamente universitario. Se trataba de acercar conocimiento especializado a la sociedad, pero sin perder el vínculo con la investigación, con la práctica institucional y con el contexto académico del que surge. A partir de la experiencia docente que acompaña al proyecto, además, el podcast ha empezado a utilizarse como recurso recomendado para aclarar conceptos básicos y para corregir ideas previas equivocadas en estudiantes que se acercan por primera vez a estas materias. Este dato es relevante porque desplaza el proyecto desde la mera difusión hacia la innovación educativa. El podcast no actúa solo como canal de salida hacia la sociedad, sino también como herramienta de refuerzo y reorganización conceptual dentro del aprendizaje universitario. Ahí se produce una conexión especialmente útil entre transferencia y docencia. Un mismo recurso sirve para alfabetizar a públicos no especializados y para acompañar procesos formativos en el aula. Esta doble función se convierte, por tanto, en uno de los elementos más valiosos del proyecto. Uno de los aspectos más interesantes de Protocolear es su secuencia interna de contenidos. El primer episodio arranca explicando qué es el protocolo a través de ejemplos de lo que no es. Esta decisión metodológica no es menor. En lugar de comenzar con una definición abstracta y cerrada, el proyecto trabaja desde la deconstrucción. Desmonta las asociaciones más habituales entre protocolo, etiqueta, modales o rigidez social para abrir un espacio en el que el oyente pueda reconstruir el concepto de forma más precisa. Ese procedimiento encaja de manera muy clara con la idea de desaprender para aprender. Antes de incorporar conocimiento nuevo, hay que revisar críticamente el conocimiento previo. En otro episodio se profundiza precisamente en uno de los lugares comunes más repetidos por la prensa: la expresión romper el protocolo. El proyecto reproduce esa frase tan habitual para convertirla en objeto de explicación. Aquí la función del podcast es doble. Por una parte, corrige una distorsión mediática muy extendida. Por otra, enseña a escuchar críticamente el lenguaje con el que los medios interpretan la realidad institucional. En este sentido, protocolear no solo explica protocolo, sino que contribuye a una forma de alfabetización mediática e institucional particularmente valiosa en un contexto en el que la ciudadanía está muy expuesta a interpretaciones simplificadas de los actos públicos. Después de esa fase de desmitificación inicial, el proyecto avanza hacia contenidos progresivamente más aplicados. El listado de episodios muestra temas como la organización de actos, la gestión del espacio y su significado, el poder del protocolo en los actos académicos, el ceremonial en los municipios o la gestión de la imagen pública en la Casa Real. Este itinerario permite observar una transición muy clara
desde los conceptos generales hacia las manifestaciones institucionales concretas. Además, muestran que estas explicaciones no se quedan en la descripción técnica, sino que insisten en la función social del ceremonial. El episodio dedicado a los actos académicos, por ejemplo, subraya que estas ceremonias crean un vínculo entre universidad y sociedad y que no constituyen solo un mecanismo formal, sino una forma pública de reconocimiento y comunicación institucional. Esto amplía enormemente el alcance del proyecto, porque desplaza el protocolo desde la pura mecánica del acto hacia su lectura cívica y comunicativa. Desde la perspectiva de la transferencia del conocimiento, el valor del proyecto se puede describir en tres planos. En primer lugar, hay una transferencia de tipo cognitivo, porque se hace accesible un saber técnico y normativo que normalmente permanece en ámbitos especializados. En segundo lugar, hay una transferencia de tipo cívico, porque se mejora la comprensión pública de instituciones, ceremonias y prácticas de representación que forman parte de la vida social y política. Y en tercer lugar, hay una transferencia de tipo pedagógico, porque el recurso se integra en procesos formativos y contribuye a reorganizar conceptos básicos en el alumnado. Esa triple dimensión es especialmente adecuada para el simposio en el que se presenta esta comunicación, ya que responde casi punto por punto a sus líneas de interés. Mayor visibilidad de la ciencia, conexión entre academia y sociedad, renovación de prácticas docentes y alfabetización como resultado de la transferencia. En cuanto a la innovación docente, la literatura sobre podcast universitario ayuda a precisar mejor qué está ocurriendo aquí. Diversos estudios destacan que los estudiantes perciben este formato como útil, intuitivo y motivador, que facilita el acceso asincrónico a los contenidos, que favorece el aprendizaje autónomo y la escucha activa, y que puede reforzar tanto el trabajo colaborativo como la comprensión profunda. Desde esta perspectiva, recomendar protocolear a estudiantes para aclarar conceptos básicos no es solo una elección pragmática, sino una decisión pedagógica consistente con lo que se sabe hoy sobre los recursos sonoros en educación superior. Y esto permite decir algo importante en esta comunicación. El proyecto no solo traslada conocimiento a la sociedad, sino que ensaya una metodología de enseñanza universitaria flexible, portable y coherente con los hábitos actuales de acceso a la información. Finalmente, el proyecto se encuentra en un momento especialmente interesante porque sobre una primera etapa orientada a la aclaración conceptual y al análisis de casos básicos, se plantea ahora la incorporación de entrevistas a profesionales e investigadores. Esta evolución es muy valiosa porque permite cerrar el círculo entre divulgación, práctica profesional e investigación académica. La bibliografía sobre comunicación científica mediante podcast ha insistido en que este formato es especialmente útil para recontextualizar tesis, artículos, libros o ponencias y convertirlos en relatos sonoros accesibles a públicos amplios. Por tanto, abrir una nueva línea centrada en entrevistas a especialistas no supone cambiar de rumbo, sino profundizar en la lógica inicial del proyecto y ampliar su capacidad de transferencia. En definitiva, protocolear puede presentarse no solo como un podcast divulgativo, sino como una experiencia universitaria de mediación entre conocimiento experto y sociedad. Su interés académico reside en que responde a una necesidad formativa real, se apoya en un campo de conocimiento multidisciplinar, utiliza un formato reconocido por la literatura como útil para la docencia y la divulgación, y se alinea con un marco legislativo que sitúa transferencia, innovación y cultura científica en el centro de la función universitaria. Precisamente por eso, su aportación al Congreso no es la de un caso aislado, sino la de un modelo replicable para otras áreas del conocimiento que también necesiten traducir saber especializado en comprensión pública, aprendizaje significativo y valor social.